Bienvenida, Vanessa, de verdad mucho gusto vernos a través del internet, pero bueno, sentirnos cerca y de verdad esos lazos de amistad que son tan importantes, y agradecerte también de poder acompañarnos en esta oportunidad, dándonos parte de tu tiempo que es muy valioso, ¿no? Y lo ocupada que también estás, y con la carga no solamente asistencial, sino académica, porque Vanessa Fuchs es nutricionista y también es médico. Ha hecho un doctorado en investigación en medicina, es investigador en ciencias médicas del Hospital General de México, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, fundador y jefe del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México, y tiene una amplia también carrera docente. Y de verdad me tomaría mucho tiempo dar a conocer el inmenso currículum y experiencia que ella tiene, más aún en el tema que va a desarrollar, pero para mencionarle algo es que, bueno, Vanessa tiene en su haber casi 80 publicaciones, y muchas de ellas con el tema pues de nutrición oncológica. Asimismo, es asesora de muchas tesis, entre ellos casi 20 tesis en las cuales ha asesorado también en el tema de, oncológico. Asimismo también, y por eso el placer y el agrado de poder contar con Vanessa, porque es un referente también en el tema, en lo que es nutrición clínica a nivel internacional como speaker, ¿no? A nivel internacional, para mencionarles algunos, en lo que es el FELAMPE, por ejemplo, ¿no? Los diferentes congresos que desarrolla a nivel de FELAMPE, que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad pues, de escucharla y estar presente también en estos eventos importantes. Y sin más que decir, bueno, lo más importante y destacar también esas ganas de poder compartir con nosotros, los nutricionistas, pues, Vanessa, tus experiencias, como tú sabes conducir, ¿no? Y hacerlo de la manera más amena, sencilla, muchas veces para nosotros que a veces se nos complica el tema de la nutrición clínica, pero sin dejar de lado lo que es la investigación, ¿no? Que es tu línea. Entonces voy a presentar el tema que va a desarrollar la licenciada Vanessa, que es importancia de la nutrición para reducir las complicaciones en pacientes con cáncer. Bienvenida, Vanessa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues Marita, me queda a mí agradecerte a ti y a ADN Lab la invitación para poder compartir con ustedes, aunque sea de manera virtual, hasta el Perú, que es un país que yo realmente quiero mucho, me encanta. Cada vez que he ido, he disfrutado enormemente de su gente, de su comida, de toda la cultura que tienen ustedes, me fascina. Y por lo tanto, me encanta estar compartiendo con ustedes también un poco de nuestra experiencia, tanto clínica como de investigación en este tema, que me parece a mí fascinante, porque es un tema con el cual podemos demostrar qué tan importante es nuestro trabajo desde el punto de vista de nutrición clínica para el apoyo de los pacientes oncológicos, y qué tan importante es que el paciente esté en buenas condiciones nutricionales previo a un tratamiento oncológico. Entonces, esta plática me gusta presentarla también a profesionales de la oncología, porque muchas veces no se dan cuenta del beneficio que tiene el cuidar el aspecto nutricional y de lo poco que muchas veces se hace, lamentablemente, y por eso los pacientes no tienen no tienen la misma evolución que si tuvieran una mejor condición nutricional. Entonces, realmente agradezco a ustedes la oportunidad de compartir este tema que les digo, para mí es súper apasionante. Como introducción a esto, vamos a introducir el tema sabiendo que muchos pacientes oncológicos, desde el momento que son diagnosticados, gran parte de ellos ya tienen algún problema nutricional. La situación aquí es que muchas veces este problema nutricional no está, de alguna manera, no se diagnostica o tampoco sabemos que lo tiene. Sin embargo, sabemos que algunos de los tumores, de hecho, se diagnostican porque el paciente refiere una pérdida de peso o una disminución en el apetito o una saciedad temprana,
Entonces son pacientes que ya vienen con una deficiencia nutricional al momento del diagnóstico. Obviamente vamos a demostrar en esta plática con evidencia cómo el hecho de que el paciente vaya evolucionando durante su enfermedad, esta va trayendo mayores deficiencias nutricionales, que si no se diagnostican a tiempo, esto sigue avanzando hasta un punto en que ya no hay retorno. ¿Y en qué nos va a afectar todo esto? Bueno, por una parte nos va a afectar negativamente la calidad de vida, y como lo vamos a ver, y se los voy a demostrar a lo largo de la plática. También va a comprometer la tolerancia al tratamiento antineoplásico, y también tenemos que saber que juega un papel decisivo con las alteraciones metabólicas que pueda llegar a desarrollar o a tener el paciente. Entonces, si ustedes ven en esta grafiquita, tenemos cómo el paciente va evolucionando e incluso las probabilidades de recurrencia que tenga el paciente en el caso de que el paciente logre sobrevivir a el diagnóstico que tiene. Entonces, realmente la nutrición va a afectar o va a impactar en diferentes áreas. Va a impactar en el área de cómo le va a ir o cómo va a evolucionar el paciente ante la terapia. También va a impactar en la parte de recurrencia y también va a impactar incluso en como terapia de soporte en cuidados paliativos. Esta tablita a mí me gusta mucho porque si ustedes se dan cuenta, la nutrición está presente en muchísimos diagnósticos médicos. De hecho, en muchísimas áreas de la medicina tenemos una prevalencia alta de la nutrición, de la desnutrición. Sin embargo, si vemos en este artículo, que digo, no es tan reciente, pero finalmente demuestra lo que queremos, es que el paciente oncológico es el paciente que más frecuentemente de todos los demás diagnósticos va a presentar desnutrición. Por lo tanto, es un paciente en el que tenemos que prestar una particular atención. Este otro artículo también demuestra que el cáncer no es solo una enfermedad, porque uno dice, pues sí, paciente con cáncer, pero ¿cuál cáncer? ¿Qué tipo de tumor? ¿Cuál estadio clínico? Porque cada uno de los tipos de cáncer, la localización del mismo, la estirpe histopatológica y el grado de evolución me va a afectar el aspecto nutricional desde una perspectiva muy distinta. Entonces, en este artículo tenemos una revisión sistemática de diferentes artículos en donde nos hablan de la prevalencia de desnutrición incluso por tipo de cáncer. Y como se dan cuenta, aquí, por ejemplo, el cáncer colorectal tiene cierta prevalencia de desnutrición hasta en un 40%, mientras que, por ejemplo, aquí en cáncer gástrico, pues tiene una prevalencia un poco menor según lo presentan los autores, pero no es el único artículo que demuestra esto. Si se dan cuenta, desde 1980 en este artículo ya se demostró que existen algunos cánceres en donde nos va el paciente a manifestar aún más pérdida de peso, y si ustedes se pueden dar cuenta, el cáncer gástrico en este artículo demostró que fue de los cánceres que el paciente perdió más peso. Aquí en estos artículos todavía no se ha demostrado que esta pérdida de peso se debió principalmente a la parte de caquexia, porque en este entonces todavía no se había definido bien este concepto de caquexia. Ahorita les voy a enseñar una publicación nuestra de este mismo año, en donde ya demostramos que aún está en estadios iniciales de ciertos tipos de cáncer, ya hay presencia de caquexia. Aquí hay otro artículo que demuestra la tasa de sarcopenia por neoplasia. Y como se dan cuenta, no es lo mismo tener un tumor incluso de pulmón, hay diferentes estirpes, pero un tumor de pulmón de células pequeñas, en donde ellos demuestran una sarcopenia de hasta el 47% que otros tipos de tumores. Y si se dan cuenta, esto también se relaciona con la edad del paciente a la que tenga el cáncer. Este es un artículo nuestro que sacamos hace un buen de años ya, se publicó en 2014. En este artículo simplemente estudiamos la prevalencia de desnutrición en nuestra población oncológica y nosotros obtuvimos que había una prevalencia de riesgo de desnutrición hasta en un 40.5% de los pacientes que tenían un puntaje de más de 3 en estas encuestas NRS 2002. Y nuestra población, estamos hablando de gente joven, lo cual nos demuestra que ya llegan con cierto deterioro nutricional.
¿Por qué tienen este deterioro nutricional? Bueno, pues todos aquí presentes que somos nutricionistas y nos dedicamos a esta parte del paciente oncológico, no, sabemos perfectamente bien que esta desnutrición en cáncer particularmente está dada por una inflamación sistémica que tiene que ver con las citoquinas proinflamatorias que son producidas por el tumor, como lo ven en este esquema, y estas citoquinas proinflamatorias, particularmente la IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa, nos van a producir esta inflamación sistémica que nos va a ocasionar a su vez daños en ciertos tejidos, como lo es unas alteraciones hepáticas que nos va a ocasionar síntesis de otro tipo de proteínas, como la proteína C reactiva, que va a necesitar, digamos, los insumos para poder fabricar esa proteína C reactiva, y esto va a producir que no produzcamos, así valga la redundancia, suficiente albúmina, por ejemplo, porque pues son proteínas inversamente proporcionales. Entre más proteína C reactiva va a haber menos albúmina, y a su vez va a producir un desgaste muscular, va a producir incluso una depresión de masa grasa y también anorexia. ¿Por qué? Porque estas citoquinas proinflamatorias afectan el hipotálamo, en donde tenemos el centro de apetito y saciedad, y lo invierten. Por lo tanto, el paciente se va a sentir completamente lleno y no va a tener apetito, va a estar saciado todo el tiempo. Todo esto viene en función a una respuesta sistémica que va a traer depresión, fatiga, pérdida de masa muscular y de peso, y anorexia. Y aparte va a haber una inmunosupresión presente, porque obviamente para poder formar células inmunológicas pues no le va a alcanzar al organismo pues la proteína o los sustratos proteicos que tenemos, porque además el paciente va a comer menos. Y esto es una cuestión de cambios en la composición corporal, en donde se disminuye la cantidad de músculo y el pronóstico va a empeorar. Así es, estos cambios metabólicos de los que hablé, un poquito mejor explicados. Este cáncer va a ocasionar cambios en el cerebro. Estas son las citoquinas proinflamatorias y a la vez cambios en la masa muscular, en el hígado y en la masa grasa incluso. Entonces, el papel de la inflamación sistémica va a estar inducida por el tumor con las vías metabólicas en los órganos afectados por la caquexia por cáncer. Ahora bien, más del 40% de los pacientes con cáncer, como les comenté, presentan una pérdida de peso inexplicable desde el diagnóstico, pero 80% van a experimentar una pérdida de peso conforme va avanzando el cáncer, hasta llegar a los estadios avanzados de la misma neoplasia. Y más del 5% de pérdida de peso se va a traducir en una baja respuesta al tratamiento oncológico. Y ahorita les voy a demostrar el por qué. Ahora bien, sabemos en este cuadrito, como ven, que existe una diferencia entre sarcopenia y caquexia. La caquexia se debe a las citoquinas proinflamatorias, pero esta misma caquexia va a producir sarcopenia, que es una disminución en las reservas musculares, y esto a su vez pues va a producir que el paciente tenga debilidad. Y bueno, todo esto secundario a todas estos cambios también, tanto en la limitación física, que en algunos pacientes se debe a pues úlceras en la boca, como la mucositis, obstrucciones gastrointestinales, o sea, no nada más la limitante psicológica o es de saciedad temprana por las citoquinas. A veces algunos tipos de tumores también nos van a estar afectando en este sentido, de no poder comer porque pues no pasa el alimento. Y hay alteraciones en el sistema nervioso central también, secundarios a muchos de los tratamientos, que nos van a ocasionar náusea, diarrea y dolor. Y cuando hay dolor, el paciente no quiere comer. Entonces, todo esto va a ocasionar lo mismo, al final de cuentas, sarcopenia. Ahora, hay que tener una atención muy particular con el paciente con sobrepeso y obesidad, que cada vez estamos viendo más, por lo menos en nuestro país, México, y seguramente en Perú, también están teniendo un problema parecido. Pero el hecho de que un paciente tenga sobrepeso y obesidad no lo exenta de tener a su vez caquexia o sarcopenia. Y aquí tenemos el caso del paciente, digámoslo bien, obeso sarcopénico, y esto se ha asociado a una mayor tendencia a la toxicidad por la radioterapia, menor
o de alguna manera el tumor progresa más rápido, hay una discapacidad física del paciente y esto deteriora la calidad de vida y hay peores desenlaces quirúrgicos y una menor sobrevida. Aquí, como lo vemos, hay 3 etapas importantes que las definió el doctor Ken Fearon en 2011, y estas etapas de la caquexia no nada más definieron en este consenso lo que es la caquexia, sino también definieron que hay etapas en la caquexia y normalmente lo clasificaron en 3 etapas. La primera etapa es una precaquexia, en donde ya se empiezan a ver algunos cambios de anorexia, alguna intolerancia a la glucosa. Si esto no se resuelve, esto sigue avanzando hasta la etapa de caquexia, en donde ya hay una franca pérdida de masa musculoesquelética, y si esto no se resuelve, pues esto va a seguir evolucionando hasta el punto en llegar a la caquexia refractaria, y es cuando lamentablemente el deterioro es tan severo que ya no puede ser revertida completamente por el soporte nutricional convencional. Entonces, esta es la definición que ellos dieron de caquexia, que es un síndrome multifactorial caracterizado por una pérdida involuntaria y sostenida de peso, y dentro de este peso, masa musculoesquelética va a estar acompañada o no por pérdida de grasa y no puede ser completamente revertida por un soporte nutricional convencional. Es decir, si yo le doy más calorías y más proteínas, no necesariamente va a revertir. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque estas citoquinas proinflamatorias me van a estar impidiendo que yo pueda hacer uso de estos nutrimentos, ¿no? Este es el esquema que ellos definieron tal cual, y ellos comentaron que el 20% de las muertes por cáncer se debe a una caquexia refractaria, lo cual es preocupante. Este es el artículo que nosotros sacamos apenas el mes pasado, es un artículo del 2021, en donde nuestro equipo encontró que la caquexia existe en pacientes incluso en estadios iniciales de la enfermedad, interesantemente, porque uno pensaría, bueno, sí, yo los veo en estadio 4. Efectivamente, si ustedes ven la gráfica de acá, en estadio 4 hay más incidencia de caquexia. En este estudio, hasta el 40% de nuestros pacientes, incluso hasta el 45% de nuestros pacientes tenía caquexia en el estadio 4. Pero desde el estadio 1, o sea, muy temprano, ya había un 10% de pacientes que podían ser clasificados como caquécticos según la clasificación que tenemos o que sabemos de Ken Fearon y la clasificación de caquexia que hoy en día se puede encontrar en los artículos y en los libros, ¿no? Este artículo me parece muy importante porque cuando nos llaman o cuando interconsultan los oncólogos a nutrición clínica, pues posiblemente en un estadio 3 y 4, pero ¿por qué no en 1 y 2? Bueno, porque ellos piensan que no hay caquexia en los estadios iniciales y porque ellos piensan que el paciente está comiendo suficiente, y aunque esté comiendo suficiente, si no le damos una terapia especializada, no vamos a revertir la caquexia, porque ya sabemos que esta caquexia se debe a estas sustancias proinflamatorias que están circulando en el organismo. Por lo tanto, este artículo nos sirve para demostrar que en cáncer de cabeza y cuello específicamente, la caquexia está presente independientemente del estadio clínico, y esto es interesante. Ahora bien, ¿a qué se asocia esta pérdida de peso y estado nutricional pobre? Número 1, a un incremento en la morbimortalidad, que suena lógico, pero también está demostrado. Aumento en el número de admisiones y readmisiones, un incremento en la estancia hospitalaria, lo cual implica costos de hospitalización, reduce la calidad de vida y reduce la tolerancia al tratamiento de quimio-radioterapia. Y si no hay tolerancia a este tratamiento, ojo, se va a suspender. Y al suspenderse va a tener el paciente menor posibilidad de curación. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente desnutrido y tiene cáncer? Bueno, y no lo tratamos. Va a tener mayor toxicidad y menos tolerancia a los tratamientos antineoplásicos. Esto va a prolongar su estancia hospitalaria y por lo tanto también va a haber mayor complicación
quirúrgica, y esto a la vez va a prolongar la estancia hospitalaria, va a disminuir la dependencia del paciente y esto a la vez va a reducir la calidad de vida, va a aumentar la morbimortalidad y a la vez esto va a aumentar significativamente los costos en la salud. Que cuando estamos hablando de un paciente que está asegurado con una aseguradora privada, pues eso le va a costar más caro a la aseguradora. Y si estamos hablando de un paciente que va a utilizar los fondos del gobierno para poderse curar, pues eso le va a costar más caro al gobierno, ¿no? Y bueno, hay que poner especial atención a los pacientes con obesidad sarcopénica, que es un predictor muy importante de efectos adversos asociados al tratamiento. Y para comprobar todo esto, uno de los primeros artículos que se publicó fue un artículo canadiense del grupo de la nutricionista Carla Prado, y este artículo le llamaron el esqueleto en el closet. ¿Y por qué le llamaron en esto? Pues le llamaron porque nadie se daba cuenta que en un paciente obeso y con sobrepeso había una sarcopenia y el paciente se estaba consumiendo. Y ellos encontraron que un paciente oncológico que tenía sarcopenia, fíjense, tenía problemas para tolerar diferentes tipos de tratamiento y diferentes tipos de cáncer. Entonces encontraron que iba a tener problemas con el 5-fluoracilo, con la capcitabina, con el sorafenib y con muchos tratamientos, cisplatino. Entonces existen numerosos estudios que demuestran que la sarcopenia secundaria a la caquexia, a pesar de que el paciente sea obeso, es un factor de riesgo para toxicidad en las quimioterapias. Y es un artículo de revisión de múltiples artículos. Por eso les digo que esto está validado científicamente. Ahora, otra de los puntos que les comenté también está aquí demostrado en este artículo, en donde habla de la diferencia entre un paciente obeso con sarcopenia y un paciente obeso sin sarcopenia en cuanto a sobrevida en cáncer. Y si se dan cuenta, en este estudio muestran la prevalencia y las implicaciones de la obesidad sarcopénica en tumores sólidos. Y si se dan cuenta, un paciente que no tiene sarcopenia sobrevive mejor, más bien más, que un paciente que está sarcopénico. Y ambos son obesos. Entonces, si se dan cuenta, la variable aquí es que uno tiene músculo y el otro no tiene músculo, y ellos lograron demostrar que la tasa de supervivencia es mayor para pacientes que tienen su masa muscular. Y no nada más eso, también en este estudio dividieron en las 3 etapas de la caquexia. ¿Se acuerdan que les enseñé el cuadrito? Entonces, si no tienen caquexia, miren cuál es la tasa de sobrevida. En estas Kaplan-Meier es mucho más lenta la evolución, y si se dan cuenta, la sobrevida es mejor. Y miren la caquexia refractaria, que mal, baja inmediatamente y pues la sobrevida es muy corta. Si se dan cuenta, incluso la precaquexia o incluso la caquexia son las 3, van a disminuir la sobrevida versus el paciente que no tiene caquexia en diferentes tipos de tumores. Y este estudio también demuestra cómo la tasa de supervivencia es menor en pacientes que tienen desnutrición medido por cualquier forma, incluso por índice de masa corporal, incluso por MNA o incluso por evaluación global subjetiva generada por el paciente o por bioimpedancia con ángulos de fase bajos. Entonces, si se dan cuenta, estos artículos también demuestran que la desnutrición va a afectar la sobrevida de los pacientes con cáncer. Y en este estudio que pueden ver, este paciente es obeso, pero tiene sarcopenia, y este paciente es obeso y no tiene sarcopenia. Y si ustedes ven, los pacientes obesos con sarcopenia demostraron tener mayor depresión y menor calidad de vida comparado de los obesos que no tenían sarcopenia. Por lo tanto, el cáncer o los cánceres en términos generales representan un gran reto nutricional, porque de alguna manera tenemos nosotros que lidiar con la caquexia, en muchos casos aparte con la disfagia, con la baja tolerancia a la vía oral, con dolor, astenia, dinamia, disgeusia, que van a ser efectos secundarios propios de los tratamientos, y múltiples cirugías, que pueden ser cirugías de quitar el tumor, por ejemplo,
o cirugías de reconstrucción en muchos casos, ¿no? Entonces, pues todo esto implica un gran reto nutricional. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de desnutrición en los pacientes? Bueno, pues se sabe que la evaluación global subjetiva generada por el paciente es la forma más óptima, digamos, de hacer esta evaluación o esta clasificación o este diagnóstico. Hoy en día contamos con GLIM, que también es una herramienta interesante que no es específica para oncológicos, pero también tiene algunos puntos interesantes. Pero simplemente con la presencia de 2 o más de estos ítems, 2 o más de estos, es suficiente para saber que un paciente va a requerir una evaluación nutricional más a fondo. Si el paciente no ingiere suficiente, ya sea en una semana, o come menos del 60% de los requerimientos en 2 semanas, o si ya tuvo pérdida involuntaria de peso, o si tiene depresión muscular, o si tiene acumulación de líquidos generalizada, o si tiene disminuida la fuerza de agarre o pérdida de masa grasa, ya es un paciente que requiere de una valoración más a fondo. ¿Qué tipo de tratamiento se ha probado en cáncer? Bueno, en este artículo de Lee, en 2016, probaron la diferencia entre asesoramiento nutricional, alimentación por sonda y suplementación oral. Hicieron una revisión sistemática de diferentes artículos y ellos encontraron realmente que el asesoramiento nutricional funciona, pero que si al asesoramiento nutricional le agregamos suplementos orales, funciona mucho mejor, y que si a pesar del asesoramiento nutricional y los suplementos orales no logramos cubrir el requerimiento del paciente, finalmente la alimentación por sonda es una opción complementaria. ¿Qué es lo que dicen las guías, como esta guía de ESPEN 2016 de cáncer? Ellos dicen que la recomendación más fuerte de todas es que necesitamos dar orientación alimentaria a los pacientes oncológicos especializada, que es el consejo nutricional, y los suplementos orales, previo a la utilización de enteral o parenteral, si no está suficientemente disponible, pero que el consejo nutricional debe de ser parte del tratamiento rutinario del paciente oncológico. Y solamente utilizar la enteral o la parenteral si es que el paciente, a pesar de todo, no tiene adecuada ingesta nutricional y a pesar de la suplementación nutricional. Y el punto importante aquí para nosotros es que este tipo de pacientes oncológicos, como se los dije y como lo dice la definición de caquexia, no alcanzan a cubrir su requerimiento vía oral, y si lo alcanzan a cubrir con la suplementación, no va a ser el efecto ideal, porque la caquexia se define como una desnutrición crónica que no revierte con la terapia nutricional convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo lleno de proteínas y kilocalorías, en algunos casos no va a revertir porque tenemos estas sustancias inflamatorias muy elevadas. Por lo tanto, lo lógico sería dar algún elemento que ayude a disminuir esta inflamación. Y he aquí la sugerencia de suplementación con omega 3 a altas dosis. Se hicieron estudios desde hace tiempo, ahorita les voy a demostrar algunos en diferentes cánceres, para idear la dosis óptima de suplementación. Se hicieron estudios pues desde 2 gramos hasta 4 y 6 gramos y se demostró que lo ideal era aproximadamente 2 gramos al día para poder disminuir la respuesta inflamatoria secundaria a IL-6 y PCR y el gasto energético en reposo, por lo tanto. Entonces, obviamente, no es nada más dar calorías y proteínas, sino dar calorías y proteínas y su suplementación con omega 3. ¿Y cuándo? Pues desde el principio, porque ya ven que la caquexia la tenemos desde los estadios 1 en algunos tipos de cánceres, como está demostrado en nuestro artículo. ¿Qué hace el EPA y el DHA? Bueno, pues con recomendación no tan alta, pero un nivel de evidencia B, podemos encontrar que disminuye la inflamación sistémica y oxidativa, que tiene efectos antiinflamatorios, que suprimen la producción de citoquinas proinflamatorias, que eso es lo que nosotros queremos justamente en cáncer, que aumenta la síntesis del óxido nítrico y endógeno,
que aumenta la sensibilidad a la insulina, que eso también nos ayuda mucho en el paciente oncológico, aumenta la concentración de acetilcolina en el cerebro y protege a las neuronas de el efecto citotóxico de algunas quimioterapias. Por lo tanto, el paciente también tiene menores efectos secundarios de las quimioterapias a nivel sistema nervioso central y periférico, que son toxicidades comunes, y otros efectos bastante buenos como propiedades anticaquéticas, estabilización del peso corporal y ganancia de masa magra, lo cual es bien interesante. Aquí tenemos varios estudios, si se dan cuenta, de diferentes años, casi todos ya de este siglo, de 2009, 2010, 2013, en donde en diferentes tipos de cáncer, como aquí esofágico, de pulmón, color rectal, cabeza y cuello y esófago, y los de pulmón aquí normalmente no son adenos, sino son pulmón de células pequeñas, pueden ver los efectos positivos que han tenido. Estabilización del peso, en algunos no encontraron grandes diferencias, por ejemplo que midió por antropometría, pero los que midieron por bioimpedancia se dieron cuenta que podía incrementar, dando 1.5 gramos de omega, la masa libre de grasa, entre otras cosas. Este es un artículo nuestro también publicado en Nutrition and Cancer en 2018. Este artículo quisimos nosotros comparar los parámetros inflamatorios y la calidad de vida en pacientes con cáncer de células escamosas, o sea, cáncer de cabeza y cuello, y tomamos para esto un grupo de pacientes, 32 pacientes, se suplementó con la misma cantidad de calorías y proteínas y se les dieron sus 2 frascos de suplemento, tanto pacientes que se les agregó el omega 3 como pacientes que no se les agregó el omega 3. Entonces era el grupo 1 suplementado, que tenían sus 2 frascos de suplemento con calorías y proteína, y el grupo 2 también tenía 2 frascos de suplemento con calorías y proteínas. La única diferencia es que en el grupo 2 teníamos el omega 3 a 2 gramos. A estos pacientes se les midió composición corporal desde el día 1, o sea, desde el inicio, antes del tratamiento oncológico, se les midió composición corporal, peso, se midieron las citoquinas proinflamatorias y se midió la calidad de vida. ¿Qué encontramos a lo largo de 6 semanas de suplementación durante el tratamiento antineoplásico? Que los pacientes que tenían nada más los frascos de suplemento que no tenían el omega 3, que era el control, perdieron pues casi 3 kilos, bueno, 2 kilos de peso, mientras que el grupo que tenía el suplemento perdió menos de 1 kilo. Igual con la masa libre de grasa, si se dan cuenta, incluso el grupo experimental ganó un poquito de masa grasa y perdió el grupo control. Y la masa libre de grasa, pues ambos perdieron, pero perdió muy poquito, 0.18 versus que fue significativamente más el grupo control. En cuanto a las citoquinas o interleucinas, vimos efectos bien interesantes, porque si se dan cuenta, el factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los peores, o la interleucina 1, si se dan cuenta, en el grupo experimental disminuyó, mientras que en el grupo control aumentó. Y a lo vez, lo mismo pasó con la interleucina 1, que en el grupo experimental disminuyó, que es el del omega, y en el grupo control aumentó, a la vez que la interleucina 6, si se dan cuenta, en el grupo experimental disminuyó y en el grupo control aumentó. La interleucina 10 tuvo el efecto opuesto, pero la interleucina 10 es una citoquina buena, protectora, que en el grupo control disminuyó y en el grupo experimental o se mantuvo o aumentó. Como se pueden dar cuenta, esto también repercutió en la calidad de vida, que en el grupo experimental fue mejor que en el grupo control. Los resultados de nuestro estudio demostraron que los ácidos grasos omega 3, particularmente el EPA, modula la síntesis de proteínas de inflamación manifestada por todas estas citoquinas, mejoran el estado de inflamación celular manifestado por la IL-10, promueve el mantenimiento de la masa corporal libre de grasa y mejoran la calidad de vida. No somos los únicos que lo demostramos. Aquí hay otros estudios desde los 90 que ya estaban hablando de estabilización de peso, de mejora en la supervivencia en diferentes tipos de cáncer, normalmente cáncer de páncreas o tumores mixtos. Aquí hay otros estudios que lo hicieron incluso Ken Ferron en tumores mixtos,
logró ver ganancia de peso administrando 4.4 gramos de EPA, y Reed en 2007 también demostró, suplementando 2.18 gramos de EPA, que mantenía el apetito, incrementaba el peso y la masa magra, e incluso logró tener la IL-8 disminuida. Y Witt en 2010 en cáncer de pulmón logró tener con 4 gramos de EPA y 1.8 gramos de DHA, mejor mantenimiento de peso y aumento en la masa magra. Y para convencerlos perfectamente bien, aquí tenemos un total de 25 estudios, todos ellos con diferentes tipos de cáncer, tanto rectal como gástrico, un total de 1.956 pacientes, en donde pudimos demostrar el efecto de los ácidos grasos omega 3 benéficos sobre diferentes condiciones en diferentes tipos de cáncer a lo largo de los años, incluso tumores sólidos de niños. Si se dan cuenta, ninguno de ellos fue tumores hematológicos. Como les digo, cáncer es una cosa muy amplia. Aquí estamos hablando de tumores sólidos. Mensajes para llevar a casa. 1. ¿La desnutrición en el paciente oncológico es un problema frecuente? Sí, muy demostrado. Los pacientes oncológicos están en mayor riesgo de desnutrición y por lo tanto esto va a incrementar el riesgo de complicaciones, días de estancia hospitalaria y disminución en la calidad de vida. Las estrategias nutricionales deben de estar implementadas con un equipo multidisciplinario a fin de modular la caquexia, que es lo que nosotros queremos para que estos pacientes mejoren, siempre y cuando sean pacientes que tienen tumores caquexizantes. El uso de complementos nutricionales normales pues no va a ser el mismo efecto que el uso de ácidos grasos omega 3 y son fundamentales para la estabilización de los niveles de inflamación y el mantenimiento de la masa muscular, y el demostrar con evidencia científica el beneficio de la nutrición en pacientes oncológicos, pues nos apoya desde el punto de vista nutricional o como profesionales de la nutrición para demostrar la importancia de administrar terapia nutricional y tener al paciente en las mejores condiciones posibles para que tenga mejores resultados en su tratamiento oncológico. Como conclusión, la caquexia es frecuente, tiene distintas fases, va a afectar la calidad de vida, síntomas y el desempeño físico, la tasa de respuesta y perfil y toxicidad del tratamiento, va a aumentar la estancia hospitalaria y los costos, y todo paciente oncológico debe de tener una evaluación nutricional. Algunos van a requerir una intervención, algunos no, pero hay que tener la evaluación nutricional y tenemos que poder demostrar con la supervivencia, la estancia hospitalaria, la mortalidad, el beneficio que tiene el tener un paciente bien nutrido. Claro que existen guías, pero muchas veces nuestra guía es nuestra propia experiencia y nuestro propio instinto que se desarrolla a lo largo de los años para poder aplicar las guías con los pacientes que se deben de aplicar las guías y en algunos pacientes poder modificarlas con justificación de por qué se modificó la guía. Obviamente es un amplio campo para continuar con investigación clínica y avanzando la ciencia de la nutrición en el paciente oncológico. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación, muy interesante, la verdad, con los últimos estudios respecto a lo que es procesos inflamatorios, ¿no? Que es parte de la intervención también a nosotros a considerar, porque a veces nos enfocamos mucho al tema de cubrir requerimientos, ¿no? Y yo creo que no debe ser lo único, ¿no? A veces nos preocupamos, sí, que tenemos que lograr cubrir, pero más allá de eso, tenemos que también ver el tema de la nutrición metabólica, clínica, ¿no? Que es parte de los objetivos del tratamiento. En la sala tenemos a la licenciada Clara Núñez, quien es jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, quien es responsable realmente de poder haber desarrollado ese tema con Vanessa, ¿no? A pedido de la licenciada Clara es que hemos podido desarrollar esta conferencia y agradecerle también a la licenciada en poder compartir este espacio
No sé, licenciada, si de repente tuvieran alguna pregunta de parte del auditorio, las colegas que son del hospital, perdón, Revalidati, que justo le estaba mencionando a Vanessa que en la sala pues están presentes colegas pues, ¿no? de la Seguridad Social, ¿no? El referente de nuestro país, que es el Hospital Nacional Edgardo Revalidati. Bueno, agradecerles a ustedes y en especial la deferencia que ha tenido la doctora Funch por decir sí a esta reunión que realmente para nosotros es una retroalimentación, ¿no? Y valga decir que nos ha nutrido. Claro está que nosotros conocemos gran parte de todo el proceso oncológico, de cómo es que nosotros podemos abordar a nuestros pacientes, y creo que esta parte académica es muy importante para poder, en todo caso, seguir nutriéndonos con estos conocimientos. Y como usted mismo ha dicho, depende también mucho esa parte académica, ese abordaje, y que vaya de la mano e interrelacionado con nuestra experiencia. Y esa experiencia es la que nos va a ayudar a hacer cambios, quizás con trabajos refrendados, con trabajos de investigación, para que puedan salir de nuestros hospitales. De verdad yo le agradezco mucho este tiempo que usted se ha tomado para que pueda estar con nosotras. Muchas gracias para mí. Gracias, licenciada. Creo que están haciendo las preguntas a través del chat. No puedo ver acá. Correcto. Dice acá, el licenciado Oscar Guamán quería hacer alguna pregunta. ¿Está por ahí? Buenas tardes, licenciada Marita. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Hablaron mucho sobre citoquinas. Se sabe hoy en día, y hablaron en relación con la caquexia. Se sabe muy bien que el músculo esquelético, ¿no? Tiene esa función endocrina de producir las llamadas mioquinas. ¿Qué tanto se ve favorecido? Y hay estudios de más alto nivel entre, por ejemplo, los que se hacen de tipo metaanálisis con respecto al efecto de las mioquinas en esta situación de paciente, en esta condición de paciente. Pues yo no conozco ningún estudio específico que se haya encargado de estudiar las mioquinas específicamente. La mayoría pues estudia las citoquinas que nosotros estudiamos, que es pues el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-1 y IL-6, que son realmente las más comunes en este tipo de pacientes, y que son las que se ven afectadas por el omega 3, que es lo que nosotros queremos. Pero no, la verdad no conozco ningún estudio que vea específicamente mioquinas, ¿eh? Hay una pregunta de la licenciada Paola Tapia. Sí. Dice, buenas noches, he escuchado del zinc y selenio como inmunomoduladores. ¿Cuál sería la dosis? Pues más que inmunomoduladores son antioxidantes, ¿eh? Y pues la dosis que nosotros utilizamos de zinc son 15 miligramos. Y bueno, de selenio se da en microgramos, no recuerdo específicamente la dosis para cáncer, pero es muy pequeña, porque el zinc sí se da, y particularmente para cicatrización y en pacientes también que tienen deficiencias por la quimioterapia, que tienen alteraciones en la percepción del gusto, y por lo menos 15 miligramos, por lo menos, y para cicatrización también. Y el selenio lo hemos visto más para pacientes en estado crítico, pero no tanto específicamente en cáncer. O sea, es un antioxidante, y no tengo ahorita en mente algún trabajo que se haya hecho específico en cáncer. Lo han hecho varios, el doctor William Manzanares, que es junto con Gil Hardy, pero en pacientes en estado crítico. Y bueno, pues ellos establecen dosis obviamente mayores a las recomendadas como basales, pero no en oncológicos que yo recuerde específicamente con selenio. Y les digo, se usan más como antioxidantes que como inmunomoduladores. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta de la licenciada Isabel Díaz.
Nos dice, muchas gracias por la información, doctora Vanessa. Tiene una pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe mantener la suplementación con omega 3 a las dosis de 2 gramos, teniendo en cuenta que es una enfermedad de larga data en muchos casos? Es buena pregunta. Miren, por lo menos durante todo el tratamiento antineoplásico, porque se supone que la idea de la quimioterapia es disminuir o apagar el tumor. Mientras el tumor esté encendido, yo siempre les digo a los pacientes que es como el fuego, ¿no? Está encendido porque está soltando todas estas sustancias inflamatorias. Mientras el tumor esté encendido, se requiere el omega para tratar de modular, o sea, de disminuir estas sustancias inflamatorias. Yo no les puedo decir cuánto tiempo porque depende mucho del tipo de tumor, del grado de avance y digamos, del efecto que tenga la quimioterapia sobre el tumor. O sea, digamos, la respuesta del tumor ante la quimio. Si el tumor tiene una respuesta muy favorable ante la quimioterapia, entonces vamos a usarlo por menos tiempo porque el tumor se va a apagar más rápido. ¿Correcto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un tumor o no sé, una quimioterapia blanco, que es justo para la mutación de un tumor, y le damos esa quimioterapia, el tumor se reduce y en 6 sesiones se termina, pues ya no va a necesitar el omega 3. O sea, el omega 3 va a necesitarse mientras el tumor esté activo o haya lo que le llamamos actividad tumoral. Mientras haya actividad tumoral, sí se va a necesitar el dar el omega 3. Ahora, no hay documentación de toxicidad de omega 3. De hecho, se han usado hasta 6 gramos diarios y no ha habido como efectos secundarios. Entonces, no hay por qué dudar de que esto no se pueda utilizar a largo plazo en el caso de que el paciente continúe con actividad tumoral a largo plazo. Obviamente eso no es bueno. Si continúa con actividad tumoral después de un año, pues quiere decir que pues, posiblemente el paciente no tenga un buen pronóstico. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, Vanessa, con respecto a, bueno, sabemos que de primera elección usamos pues fórmulas poliméricas, ¿no? Y muchas de ellas, bueno, por no decir la mayoría, no tiene incluido dentro de sus componentes el omega 3, pero tenemos la alternativa de usar un suplemento, ¿no? Una pastilla o líquido. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué tipo de suplemento tendrías que recomendar? O sea, el omega, ¿de qué fuente? ¿No? Porque acá en nuestro país tenemos omega 3 de hígado de bacalao, tenemos también de sacha inchi. Entonces, cuando tenemos que recomendar a nuestro paciente qué suplemento adicional a la fórmula polimérica que nosotros indiquemos, ¿qué fuente tendría que ser de omega? Mira, normalmente las fuentes más viables de omega 3 son los aceites de pescado de aguas frías, que puede ser aceite de hígado de bacalao o puede ser aceite de salmón. Obviamente eso en países como los nuestros, en donde la gente sí come pescado, ¿no? Porque tenemos el caso de la India, en donde no comen absolutamente nada animal y entonces ellos usan fuentes vegetales de precursores de omega, pero esto no es el tema ahorita. No, supongamos que todos comemos pescado y esas serían las fuentes principales. Lo que hay que ver es cuánto contienen de EPA, porque acuérdense que el omega 3 es el EPA y el DHA. Y muchos de los suplementos que nosotros encontramos en el mercado dicen 1 gramo de omega 3. Y dices, ya tiene 1 gramo, pero le volteas el frasquito y dice atrás 300 y pico miligramos de EPA. No, aquí el punto es buscar en el país de cada quien. O sea, yo apenas encontré uno en México que tiene dosis bastante altas de EPA. Entonces, con una cápsula ya tenemos 1200 de EPA, en uno que encuentra uno, pero no es tan fácil conseguirlo. También se tiene que comprar con Amazon o esas, no es de que llego a la farmacia y digo, quiero a veces no lo hay. Pero ahora están vendiendo, no sé quién hizo una empresa en México que vende aceite de omega, pero en líquido, lo cual es muy bueno para las sondas y eso. Y tienen uno que en 5 mililitros tiene 760 y tantos gramos de EPA. Entonces, con 7 mililitros tienes el gramo. Que pues 7 mililitros no es tanto, la verdad, es una maravilla, ¿no? Y son, digo, le ponen como limón o algo así para que no sepa tanto a pescado. Entonces, hay que ver en cada país qué tipo de suplementos hay. Yo les puedo decir, pues, todo el análisis que he hecho en México.
Incluso en México ahora venden hasta gomitas de omega 3 para niños, lo cual está bien, pero no es la dosis óptima, ¿no? Entonces sí, cuando no hay suplemento, lo que yo les digo a los pacientes es, bueno, pues tomen la proteína de un lado y tómense el omega 3 aparte, ¿no? Pero diario. Claro, no necesariamente tendría que tener la fórmula nutricional, ¿no? No necesariamente, porque el problema de las fórmulas nutricionales que tienen el omega 3, por lo menos en mi país, es que solamente hay 3 diferentes sabores. Entonces, pues si uno no le gusta, pues ya les quedan 2. Entonces, tómenselo diario por 6 semanas, está medio, pues te cansa el sabor, ¿no? Entonces, por eso uno debe de usar diferentes variedades. Puedes utilizar suplementos hiperproteicos, por ejemplo, y complementar el suplemento hiperproteico con tus 2 gramos de EPA, ya sea líquidos o con pastillas. Sí, ese era el tema, porque justo las fórmulas que tienen omega pues no son muy tolerables por el paciente, por el sabor, ¿no? Sobre todo si son de aceite de pescado, es más complicado. Por eso cuando vemos la composición de las fórmulas, la gran parte no le echan aceite de pescado, no le agregan aceite de pescado, o sea, son de fuentes de vegetal, ¿no? Entonces es un detalle también importante a tener en consideración. Vanessa, acá tenemos una pregunta de la licenciada Milagros La Rosa, es nutricionista que trabaja en el hospital, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, quien pregunta si tienes alguna experiencia con glutamina en pacientes oncológicos. Sí, totalmente. Yo uso mucho la glutamina para diferentes causas. Una, para cuando tengo un paciente neutropénico, que ya puede ser por trasplante de células hematopoyéticas o por neutropenia secundaria a quimioterapia, porque normalmente desarrollan mucositis o desarrollan colitis neutropénica. Y eso, pues sí, la glutamina ayuda bastante. 2, cuando hay una enteritis por radiación, también la uso bastante. O cuando hay una diarrea constante por intolerancia o toxicidad de alguna quimioterapia, también la uso constante. Eso es vía oral o vía enteral. La glutamina parenteral la utilizo para pacientes, bueno, si la pueden pagar, porque pues esta en México cuesta lo equivalente más o menos a unos $70. Y se puede utilizar a excepción de pacientes que ya tienen un daño hepático, ya sea por metástasis o por pues, un daño hepático por toxicidad de quimioterapia también, o por alguna oclusión o obstrucción por carcinomatosis peritoneal. Ahí ya no es óptimo utilizarla porque puede dañar más que beneficiar. Pero sí funciona muy bien para estos casos que comento. Ajá. ¿Y cuánto sería la recomendación? ¿Cuántos gramos? En trasplantes de células hematopoyéticas hasta 30 gramos es la dosis que se utiliza, en dosis de 10 gramos 3 veces al día. Y en pacientes con enteritis por radiación, pues depende de qué tan grave esté la enteritis, pero se puede usar hasta 30 gramos, e incluso en pacientes con radiación en orofaringe, por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello, también se utiliza. Y respecto, cuando mencionabas de las fórmulas hiperproteicas, más o menos, ¿hay recomendaciones internacionales de cuántos gramos de proteínas por lo menos deberíamos encontrar en una fórmula hiperproteica en promedio? No hay recomendaciones internacionales. Lo que hay es una recomendación para cada paciente de cuánto debe de cubrir de proteína. Y como son pacientes que de por sí tienen saciedad temprana, lo recomendable para un paciente oncológico es que tenga lo más posible de proteína. Yo he encontrado en los Estados Unidos hasta fórmulas que tienen 30 gramos de proteína por frasquito, por Tetra Pak. En México solo hay, las fórmulas hiperproteicas en México solo tienen 20 gramos, que es lo más que tengan, pero sería óptimo que tuvieran más, porque son pacientes, de hecho en Alemania, por ahí vi que tenían una que es la mitad, o sea, es chiquitita, tiene como 100 mililitros, y en 100 mililitros le metieron 30 gramos de proteína, ¿no? Pero cosa que nosotros no tenemos en México y obviamente no deben de tener en Latinoamérica. Y creo que sería súper tener algo así, ¿no?
Claro, Pero bueno, poco a poco, ahora tenemos mucho más de lo que teníamos hace 4 años, ya no es mucho pedir, ¿no? Ahora ya hay hasta líquidos claros, ya hay gelatinas. Antes no había nada, era eso o eso. claro, ahora han evolucionado las formulaciones, ¿no? Porque las poliméricas normalmente te aportan 7 gramos, 8. Ah, sí, nada, 9 gramos, no sirven de mucho, la verdad. O sea, claro, ese es el punto, ¿no? Buscar una fórmula que nos aporte entre, bueno, acá nosotros tenemos una fórmula que tiene 20 gramos, que es la que tiene mayor ahorita, que es el Inmunocare, ¿no? Que tiene 20 gramos Igual de que proteína, nosotros. toma, ¿no? En este caso 200 mililitros, ¿no? Entonces también es una buena alternativa. Dice acá, en pacientes con antecedentes de leucemia y pudieron realizarle trasplante de médula, después, ¿es adecuado utilizar glutamina como suplemento? No, la glutamina se utiliza durante la etapa neutropénica del trasplante de células hematopoyéticas. Obviamente, si ya se trasplantó y el paciente ya de alguna manera ya reaccionó positivamente ante el trasplante y ya injertó, no tenemos una justificación para seguir utilizando la glutamina, a excepción que le dé una enfermedad de injerto contra huésped a nivel intestinal, yo alguna vez, o algún citomegalovirus, o alguna de esos infecciones oportunistas para los neutropénicos que les dan diarreas bastante severas y bueno, pues sería esa la única excepción para continuar utilizando glutamina, de lo contrario no le veo la justificación. Muy bien. Porque tampoco es barata. Creo que alguien. Bueno, ya a ver, quería hacer otra pregunta respecto a la calidad de proteínas que deberíamos considerar en una fórmula para un paciente oncológico. ¿Es muy importante el perfil aminoácidico o de repente solamente saber qué cantidad de proteínas tiene la fórmula, ¿no? Que normalmente nos la presentan con cierta cantidad y ahí queda, ¿no? ¿Qué reflexión de repente respecto a ese aspecto, ¿no? Pues miren, el paciente oncológico es tan diverso que dependemos. Ahorita, por ejemplo, tengo un paciente que está en 15 de bilirrubina. Pues obviamente con ese paciente sí requeriría yo aminoácidos ramificados. Tuve otro paciente que elevó amonio también, pues también usé aminoácidos. Pero ya estamos hablando de pacientes en una etapa muy complicada de los cánceres, que ya está lleno el hígado de metástasis, ya no respondieron a tratamientos. Pero en un paciente normal, o sea, oncológico normal, podemos utilizar la proteína completa sin problema, ¿no? Perfecto. Vanessa, ha sido muy interesante realmente tu presentación de información muy actualizada, en realidad, con investigaciones, y qué mejor pues que en la práctica clínica diaria que tú estás, ¿no? Desarrollando, y poco a poco, de hecho, que vamos a tener más experiencias con las subsiguientes investigaciones que vas a hacer. Me imagino que lo tienes ya en proceso y que ya nos deleitarás también con esa información. Bueno, realmente agradecerte infinitamente por estar con nosotros en esta oportunidad, y también agradecer a la empresa de DNLab que nos ha permitido este espacio también, el esfuerzo, ¿no? De poder reunirnos, y agradecer también a la licenciada Clara Núñez, que es la jefa de Servicio de Nutrición, por la convocatoria, y que las colegas puedan haberse dado también ese tiempito, porque a pesar de que tenemos el acceso y nos podemos conectar, pero a veces, Vanessa, el tema de nuestros tiempos en el hospital no nos permite a veces llegar a tiempo a casa y conectarnos con todo el proceso de desinfección que tenemos que hacer al llegar a la casa. Entonces, a veces por eso hemos cogido este horario, pero bueno, hemos estado la mayoría, y agradecerles a todos por su presentación, y no va a ser la única oportunidad, ¿no, Vanessa? Muy agradecida contigo, y bienvenida, eres siempre a nuestro país a través de, bueno, antes físicamente, ahora ya te vamos a tener más cerca a través del internet. Bueno, ojalá físicamente en un momento dado también. Así que, de las dos. Bueno.
Pues qué Muchas gusto. gracias, doctora. Una ponente de lujo, de todas maneras. Muy, muy agradecido por contar con usted hoy día. Muchas gracias, licenciada Marita. Gracias, Marita. Gracias, DNLab. Buenas noches, muchas gracias. Hasta Noches. luego. Buenas noches, gracias. Cuídense. Hasta luego.